Hola, bienvenidos a nuestra reunión de hoy domingo, 5 de abril del año 2020. Estamos muy agradecidos con Dios por todas sus bendiciones, así que vamos a alabar su nombre con cánticos, con salmos, con nuestro entendimiento. Que Dios les bendiga. Bienvenidos. Hello, nice to see all of you again. Thank you for joining us for our reunion for April 5th, 2020. We are so thankful to God for His blessings and for His care for us. So we're going to rejoice and praise the name of the Lord today, and I hope you guys enjoy it with us. Vamos a leer el Salmo 149 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su Hacedor. Los hijos de Sión se gocen en su Rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria, y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas, y espadas de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para presionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar a ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Amén. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor Jesús, primeramente por tu presencia con nosotros, Señor, porque es por tu sacrificio, Jesús, que hiciste en la cruz, que podemos estar cerca a ti, Señor, que podemos estar delante de tu presencia. Gracias, Señor, porque tú nos sacaste de donde estábamos, Señor, porque estábamos muriéndonos sin ti, Señor. Pero ahora tú nos has hecho criaturas nuevas y nos has dado un nuevo corazón. Por eso te agradecemos y siempre te exaltaremos, Jesús, en nuestras vidas. Gracias, Padre. Santo nombre, vine a adorar.
alabar a Dios con júbilo y con gran gozo. Brillará su amor, bueno es Dios.
Estamos llevando un estudio acerca del libro de Marcos y en este día nos toca el capítulo 6 del libro de Marcos. Lleva por título Jesús en Nazaret. Vamos a dar gracias primero a Dios por esta palabra, que el Señor nos hable a través de la Biblia y podamos tomar el mensaje para aplicarlo en nuestras vidas y bendecir a los demás. Bendito Dios, te damos las gracias por todo el amor que tú nos manifiestas cada día, porque tú nos bendices, porque tú nos ayudas, porque a través, Señor, del sacrificio en la cruz nosotros podemos comprobar tu amor, porque diste a tu Hijo, el único, para que muriera por nosotros los pecadores, para justificarnos y para darnos una nueva oportunidad y para darnos la esperanza de la redención, para la esperanza de la resurrección, y que un día vamos a estar contigo, Señor, y sabemos que tú tienes planes para nuestras vidas. Permite, Señor, que cumplamos con la misión que tú nos has dado, que podamos, Señor, hacer la obra que tú nos has encomendado. Te damos las gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dice el libro de Marcos, capítulo 6, verso 1: Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en las sinagogas, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? Jesús llega a la tierra de Nazaret. Jesús llega a su lugar de origen. Y cuando Él viene a este lugar, lleva consigo a sus discípulos. Él llega como un maestro y va a la sinagoga y empieza a compartir acerca del mensaje de salvación, acerca del mensaje de la palabra de Dios. Pero pasa algo: los que están escuchándole se admiran de Él y dicen: ¿de dónde tiene Él estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿De dónde vienen? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Cuando nosotros tenemos una reputación, cuando nosotros somos conocidos de alguna manera dentro de nuestra sociedad o dentro de nuestro círculo de amigos o dentro del lugar donde nosotros residimos, a veces nos estigmatizan, ¿sí? En el caso de Jesús, Él era el carpintero, o era el hijo del carpintero, o aquí podemos ver que dicen el hijo de María. ¿Cómo nos conocen en nuestra sociedad? ¿Quiénes somos? Tal vez antes de conocer a Cristo fuimos el borracho, tal vez antes de conocer a Cristo fuimos el ladrón, tal vez antes de conocer a Cristo fuimos los estafadores. Pero cuando ven que una vida es transformada, dicen: ¿qué no aquel era este hombre que hacía estas cosas? ¿O esta mujer que hacía estas otras? Causamos un impacto porque nosotros mismos, por medio de nuestra vida, estamos reflejando el poder de Dios, no lo que nosotros podemos hacer, porque hay muchas cosas que por nuestras propias fuerzas quisiéramos hacer, pero no somos capaces, sino por medio del Santo Espíritu de Dios, de alcanzar lo que Dios quiere para nuestras vidas, ¿sí? Tal vez en nuestra comunidad somos el hijo del panadero, el hijo del carpintero, el hijo del electricista, el hijo del mecánico. Pero Dios no quiere que te quedes ahí con eso. Dios quiere llevarte aún más allá. Quiere llevarte adelante en un ministerio que Él ha planeado para ti desde antes de la fundación del mundo. Y Jesús es el ejemplo más claro de lo que va a pasar tal vez en tu familia,
o de lo que va a pasar en tu sociedad, la gente va a decir, bueno, yo lo conozco, yo sé cómo es, sé de dónde viene. ¿Por qué anda hablando cosas de Dios ahora? Eso nada más está reservado para los pastores, para los sacerdotes, para personas que han sido preparadas en la palabra. ¿De dónde tiene Jesús el conocimiento? Jesús no es simplemente el hijo del carpintero o el hijo de María. Jesús es el Hijo de Dios. Las personas dicen, bueno, entre nosotros están sus hermanos y no han despuntado como Él. También están sus hermanas y las conocemos. Conocemos cómo es su familia. A veces venimos de familias pobres, a veces venimos de familias que no tienen educación, pero eso no nos debe definir como cristianos. Lo que nos define como cristianos es que hemos sido redimidos por medio de la sangre de Jesucristo. Ahora ya no somos simples criaturas de Dios, ahora somos hijos de Dios. En el verso 4, Jesús les dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Jesús a sí mismo se define como un profeta, pero dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, porque no le creían, no lo honraban. Y entre sus parientes, entre su propia familia y en su casa. Jesús vino a compartirles el evangelio y ellos no lo podían creer o no lo podían aceptar porque sentían que Jesús era igual a ellos. Cuando vivimos en una sociedad, nadie quiere que alguien esté por encima de él. ¿Sí? Por ejemplo, si alguno de la sociedad se siente más que los demás, dicen, bueno, ¿y por qué él se siente más? ¿O por qué está alcanzando lo que yo no puedo? Dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. ¿Sí? Porque no hay nada que le disguste más a Dios o que no le agrade que la falta de fe. No tener fe ofende a Dios. Y no es que Jesús no tuviera el poder para hacer milagros, sino que por la falta de fe, Él no iba a hacer nada ahí. Porque Jesús es amable, porque Jesús es un caballero, porque Él no va a obligar a nadie a recibir el poder de Dios. Es algo voluntario, algo que necesitamos pedirle, algo que necesitamos clamarle. En nuestra sociedad, las personas hoy dicen, bueno, ¿y qué pasó con los cristianos? ¿Qué pasó con los que sanaban enfermos? ¿Por qué no están sanando a los que están enfermos hoy? Pero nuestra misión en estos tiempos es compartir el mensaje de salvación. Que no es esta vida lo único que le importa a Dios, sino que hay una eternidad a la cual nosotros vamos y hay dos opciones, o vamos con Cristo o vamos sin Cristo. Si vamos sin Cristo, lo que nos espera es la condenación eterna por nuestros pecados, porque Dios no va a condenar a nadie por el gusto de Dios, sino que nos va a condenar, o nuestros pecados son los que nos condenan, son los que nos llevan a la muerte eterna, a la destrucción, al castigo, al lago de fuego. Pero si vamos con Cristo, aunque hayamos sido los peores pecadores del mundo, dice la Escritura que si Él nos limpia de los pecados, ahora pasamos a ser hijos de Dios. Si aceptamos a Jesús en el corazón, eso se manifiesta a través de una vida renovada. Y la gente va a decir que no era el ladrón, que no fue el asesino. ¿Cómo es que ahora ha transformado su vida? Por el poder de Dios. Tal vez hay alguien que diga, bueno, yo no soy tan malo, nunca he matado, nunca he robado nada. Pero todos somos pecadores, porque todos mentimos, porque todos hemos faltado a la palabra de Dios, porque todos hemos faltado a sus mandamientos. Y el Señor hoy quiere que tú reconcilies tu vida con Él, que tú le des la oportunidad a Jesús de que limpie tu corazón, de que Él venga a morar en tu vida. Las personas no querían a Jesús, lo rechazaban, no querían que estuviera con ellos. Y en nuestros tiempos pasa lo mismo. Queremos las bendiciones de Dios, pero no queremos hacer un pacto con Dios, no queremos hacer un trato con Dios, no queremos someternos a la voluntad de Dios. Y eso es algo que a Dios pues no le interesa, porque Él lo que quiere es hacer habitación con el hombre en su corazón, porque somos el templo del Espíritu Santo. No pudo hacer allí ningún milagro, no porque no tuviera el poder, sino porque hacía falta fe. Pero sin embargo, ahí dice que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos
las manos, porque hay gente que aún a pesar de la incredulidad, aún a pesar de los tiempos difíciles, se acercan a Dios. Y en estos tiempos difíciles, en estos tiempos en los que muchas personas están viendo la enfermedad de cerca o están viendo el peligro de un virus, muchos de ellos se encomiendan a Dios en la mañana y dicen: yo salgo con la bendición de Dios. Pero hay muchos otros que realmente no conocen a Dios. Y si no conocen a Dios, ¿cómo pueden encomendarse a Dios? Necesitamos leer la Biblia para conocer a Dios. Muchos de nosotros usamos el Facebook para muchas cosas. Y en el Facebook contamos nuestra vida, contamos lo que hacemos todos los días. Pero yo siempre he dicho que la Biblia es como el Facebook de Dios. Tú quieres conocer a Dios, quieres saber qué hace Dios, quieres ver qué quiere Dios en tu vida. Tienes que venir a la Biblia, tienes que leer su palabra, tienes que darle a Él la prioridad. Cuando nosotros conocemos a Dios, sabemos cuál es su voluntad. Y al conocer la voluntad de Dios, nosotros podemos tomar las mejores decisiones para nuestra vida. Y eso se va a manifestar en cómo estamos viviendo. Y en lo que pasa en nosotros, en lo que pasa en nuestros familiares, en lo que pasa en nuestra propia casa. Dice en el verso 6: y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor, enseñando. Si tú no le das la oportunidad a Jesús de que venga a tu vida, Él va a seguir adelante. Y la palabra se va a predicar en otros lugares. Y tal vez no va a hacer la obra en tu vida, porque no le diste la oportunidad de venir a Él, de venir a ti. Los gadarenos le dijeron a Jesús: no vengas a nuestra tierra, por favor vete. Y Jesús subió a la barca y regresó a Capernaum. Lo mismo pasa muchas veces con nosotros. Jesús viene a nuestra vida y le decimos: no, Jesús, no es el tiempo. Cuando ya sea yo anciano. ¿Cómo sabes que vas a llegar a ser anciano? Cuando ya esté yo muy enfermo y cuando vaya a morir me arrepiento de mis pecados. Nadie sabe si va a tener la oportunidad de arrepentirse. Eso es también tentar a Dios, y Dios no puede ser burlado. Dios conoce el corazón. Entonces la única forma en que nosotros podemos tener la salvación es abrirle el corazón al Señor hoy. No esperar el día de mañana, no esperar algo terrible, no esperar lo peor para ponernos a cuentas con Dios. Es necesario que hoy nos pongamos a cuentas con Dios. ¿Dónde naciste y cómo fue? No debe definirte como persona, porque algunos venimos de familias humildes, familias pobres, algunos vienen de familias ricas, familias muy cultivadas, pero eso no refleja nuestro valor como persona. ¿Sí? Jesús nació en una familia humilde, era conocido como el hijo del carpintero, como el hijo de María, pero Él es hijo de Dios. ¿Sí? Él es el Salvador del universo. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Él es el todo. No debemos valorar a las personas por sus circunstancias externas. No debemos valorar a las personas por lo que tienen o por lo que no tienen, por lo que saben o por lo que no saben. Lo que debe definir a las personas en el camino del Señor es su conocimiento de Dios. ¿Sí? ¿Qué tanto temor de Dios tienen? Yo aprecio a las personas que, aún a pesar de no saber leer, procuraron aprender para leer la Biblia, para conocer más de Dios. Y muchas veces nosotros que sabemos leer no profundizamos en las Escrituras, no leemos la Biblia, la tenemos como un adorno, la tenemos como un libro más en el librero, o no la ocupamos salvo los domingos tal vez, o solamente tenemos una comunión con Dios, hacemos una oración antes de comer, o en algún momento que vamos a la iglesia. Y ya, esa es nuestra comunión con Dios, siendo que debiéramos tener una comunión con Dios constante, porque Él está en todo tiempo con nosotros. Él nos acompaña a todo lugar donde vamos. Él está en todo lugar donde estemos. A veces es fácil también menospreciar a las personas con las que siempre convivimos. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a su presencia. Por ejemplo, en estos tiempos donde las personas se están aislando y no pueden ver a sus familiares, sienten la necesidad de estar con ellos, y entonces realmente los valoran. Hay un dicho muy conocido que dice: nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Y muchas personas así están ahorita están valorando a sus familiares, están valorando sus iglesias, están valorando sus grupos de amigos, están valorando esos tiempos que podían pasar con personas y que ahorita no pueden. Muchos se sienten aislados.
Y esto va a causar tal vez ansiedad, depresión u otras situaciones en sus vidas, si es que no tienen a Dios en su corazón. La familiaridad muchas veces, como lo pudimos ver en este pasaje bíblico, el conocer a Jesús no les hizo tener respeto hacia Él, sino se volvió una falta de respeto. La familiaridad muchas veces crea una falta de respeto y a veces nos impide valorar a las personas por lo que realmente son. Un ejemplo pueden ser nuestros padres. A veces no los valoramos simplemente por el hecho de ser nuestros padres, o nuestros pastores. A veces los menospreciamos o menospreciamos a las autoridades, ¿sí? Pero es necesario que nosotros les demos el valor a las personas que merecen en Dios. Todos aquellos que han aceptado a Jesús en su corazón son hijos de Dios, por lo tanto debemos tenerlos como iguales y aún la Biblia dice como a mayores, porque hemos sido llamados para servirlos. Hemos sido llamados para servir a nuestros semejantes. Y en estos momentos difíciles, mucha gente necesita ayuda. Nuestra familia necesita ayuda. Nuestros hermanos en Cristo necesitan ayuda. Y es necesario que nosotros podamos servirles y ayudarles. A veces nos acostumbramos a recibir las bendiciones que dejamos de valorarlas, ¿sí? Nos acostumbramos, por ejemplo, a comer y solo hasta que no hay comida podemos entender qué es el hambre, qué es la necesidad. Nos acostumbramos a salir a la calle, nos acostumbramos a pasear, a gastar dinero. Pero ¿qué pasa cuando no hay? Entonces realmente le damos el valor a las cosas. ¿Qué pasa cuando uno de nuestros familiares ya no está? Entonces realmente extrañamos su presencia. ¿Qué pasa cuando ya no podemos ir a la iglesia porque la cerraron? Entonces apreciamos el poder ir a un lugar como estos. ¿Qué pasa cuando ya no podemos ver a nuestros hermanos? Los extrañamos. Dios quiere que nosotros no nos acostumbremos solamente a recibir las bendiciones, sino que podamos compartirlas con aquellos que las necesitan. Este tiempo es un tiempo de prueba. Este tiempo es un tiempo en el que la iglesia va a demostrar lo que predica. Es un tiempo en el que la iglesia debe ser luz en medio de la oscuridad. ¿Qué va a pasar si la gente, ahora que tiene miedo, la iglesia en lugar de darles ánimos, se los quita? Yo creo que todas las cosas que están pasando son para que el mundo vuelva su corazón a Dios. Y también es cierto que Cristo ya viene. Debemos estar listos, preparados, porque no sabemos el día ni la hora, pero sabemos que va a pasar. Sabemos que es algo que es inminente y el mundo se está preparando para esto. Preparémonos, pongamos aceite en nuestras lámparas y estemos listos para cuando el Señor nos llame a su presencia. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por habernos acompañado. Están en nuestras oraciones. Que Dios les bendiga. Si tienen alguna petición de oración, por favor envíenos un mensaje y con gusto los incluiremos en nuestras peticiones de oración. Dios les bendiga. Nos vemos.